Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Un nuevo informe de la ONG Transparencia Internacional revela que nuestro país figura en el puesto 83 a nivel mundial en el índice de percepción de la corrupción realizado justamente por esta organización. Hemos bajado 3 puestos con relación al ranking del año pasado. Sin embargo, hay otras informaciones que señalan que la corrupción va en aumento. Para hablar sobre ese tema, tenemos como invitado al excontralor general de la República, Genaro Matute. Él también es docente, es catedrático de la Universidad ESAN. Invitamos también a un representante de la Contraloría, pero por motivos de fuerza mayor no ha podido acompañarnos en esta oportunidad. Doctor Matute, le damos la más cordial bienvenida a Voz Ciudadana. ¿Cómo está? Buenas tardes, qué gusto. Antes de iniciar esta conversación, vamos a ver una breve encuesta realizada con el público, la gente de la calle, para ver cuál es la sensación respecto del tema de la corrupción en nuestro país. Adelante. ¿Cree que la percepción de la corrupción en nuestro país ha aumentado o ha disminuido? Ha aumentado. ¿A todo nivel? ¿A todos los niveles de gobierno? A todo nivel. ¿Municipal, regional? Todo. ¿Y en el sector privado o solo en el sector público? En los dos, público y privado. Ha aumentado. ¿Por qué tiene esa sensación? ¿En el sector público o privado? Por ejemplo, donde que yo vivo, O sea, el Estado, digamos, por parte de las autoridades o también las empresas. las empresas particulares, ya todo el Estado también a veces habla y no cumple, pues. Bueno, yo pienso que es a nivel de gobierno, y no se está haciendo nada por combatirlo. Bueno, en algunas entidades, bueno, sí existe corrupción, ahí donde también entra lo que entra en las mismas familias de las personas, como dicen las argollas, populares argollas, ¿no? También. Pero bueno, creo que en la gran mayoría. Creo que en el caso de las empresas extranjeras creo que muy poco, pero más son las empresas nacionales. Bueno, para mí creo que ha aumentado, porque la corrupción sigue en todas partes, en la privada y como está igual, en lo público. Al igual de municipios, sí, también. Hay corrupción, un montón de corrupción. Ha aumentado, señorita. Mayormente en el sistema municipal. En el sistema municipal ha crecido con las obras, con todas las cosas que están pasando, con todo eso, señorita. ¿Hay más corrupción? Hay más corrupción. ¿Qué se podría hacer para...? Es bien difícil decirlo, señorita, porque la corrupción siempre va a existir. Siempre va a existir, señorita. Que ha aumentado. ¿En qué niveles de gobierno, municipal, regional, central o empresa privada? Me parece que también es el entorno familiar, no solamente del gobierno, ¿no? Porque el entorno familiar es el responsable del niño, de los valores, ¿no? Por decirle, yo antigüita antes no trabajaba, me dedicaba a mis hijos, pero se criaron bien. Pero hoy en día, como trabajan ambas parejas, no hay un control para el niño, no hay un control real, que lo dejan a la empleada, a la abuelita, y a veces las abuelitas somos apañadoras, aunque a mí no me gusta mucho, pero yo pienso que los valores se han perdido por el nivel de la vida que llevamos en el hogar. No, yo considero que ha aumentado y las encontramos pues en las altas esferas, ¿no? En el poder, básicamente. Sí. ¿Todos los niveles de gobierno? Sí, la verdad es que sí. ¿Y en la empresa privada? Creo que en la empresa privada no, hay mucho más control. Que ha disminuido un poco, sí, porque antes había más, todo, salía más por todos lados. Digamos que se está haciendo un esfuerzo para combatir el tema de la corrupción. Sí, que está disminuyendo bastante la corrupción en el país. Ha aumentado la corrupción, sí, y yo creo de que el encargado de ver eso tiene que, ¿cómo se llama? La Contraloría tendría que, ¿cómo se llama? Que ver este asunto, ¿no? De la corrupción, muchos corruptos en el país. Bien, hemos podido apreciar cuál es la idea que tiene la gente. Ya se ha hecho como famoso el tema de la corrupción en nuestro país y es difícil cambiar esta percepción, esta sensación del público, de la ciudadanía con relación al tema de la corrupción, especialmente en el sector público. Queríamos preguntarle, doctor Matute, usted con una amplia experiencia, sobre todo como excontralor general de la República, ¿hay una confusión con el tema de la corrupción? ¿Cómo definimos el tema de la corrupción? Porque de repente también se genera algo de confusión en ese sentido. Sí, de hecho, digamos, la ciudadanía ¿Creen que tiene todo es corrupción, un ¿no? concepto amplio de corrupción, ¿no? Llega un momento en que
cualquier actuación delictiva, por ejemplo, que se puede presentar, es considerada corrupción. Entonces, por ejemplo, si hay un funcionario que comete un delito, está en corrupción, siendo que el delito no tiene nada que ver con corrupción. Y corrupción está más bien orientada a el uso o el abuso de los bienes del Estado, ¿no? En términos propios o de terceros. Y eso, digamos, esa definición cierra más bien a los casos más concretos de corrupción y que se han presentado, sí, en el país muchos, pero muchos de los casos de los cuales se habla y se dice corrupción no necesariamente corresponden No lo a son, eso. o sea, ¿no? son actos, digamos, delincuenciales o inapropiados personales. Sí, inclusive hay actos de problemas administrativos o errores administrativos que se pueden cometer y esos no se les puede llamar corrupción. Son Esos faltas graves, digamos. Faltas, claro, por error o por omisión o por lo que sea, pero no necesariamente corresponden a corrupción, ¿cierto? Bien, o sea, es importante establecer esa diferencia. Por eso es que, digamos, no baja el tema de la percepción de la corrupción en nuestro país, especialmente cuando se realizan encuestas en la calle. ¿Cómo se hace este tipo de mediciones? ¿Qué experiencia tiene usted a través de la Contraloría? Bueno, en el país todavía no se hacen mediciones de esa naturaleza, excepto por el trabajo que hace Transparencia Internacional, que recurre fundamentalmente a opiniones de expertos o líderes de opinión que dan una versión de su percepción de corrupción. También está incorporando ahora algunas mediciones objetivas por algunos casos que se puedan haber presentado, pero en general el peso más fuerte lo da la percepción de la corrupción. Y eso de ahí, digamos, es de alguna manera el índice que se genera a nivel mundial, ¿no es cierto? Y el problema con ese índice es que el tema de percepción no es necesariamente un índice objetivo fuerte, ¿no? De que existe esa cantidad, digamos, medida de corrupción, ¿no? Y con relación a otros países de la región, de América Latina, digamos, ¿cómo se encuentra el Perú? El Perú, digamos, la ventaja que tiene el Perú es que ha pasado por un proceso muy fuerte de corrupción, pero también ha pasado por un proceso muy fuerte de corrección de la corrupción, donde mucha gente que ha participado en actos de corrupción han terminado en cárcel. Entonces, eso lo que hace denota una respuesta positiva por parte del país, que no es el caso en los otros países. O sea, muy pocos países tienen esa situación, ¿no? Claro. Que se presenten actos de corrupción y que la situación hay una sanción concreta, ¿no? Digamos, de manera bastante rápida. Claro, y eso en el Perú se ha desarrollado muy bien en los últimos años y, digamos, tenemos una legislación mucho más sólida y mucho más fuerte y la aplicación, sobre todo, ya no mide, digamos, lo que era antes, las jerarquías o la posición económica que podían influir en una sanción, ya eso no está considerado, ¿no? Eso es lo bueno del país. Claro, digamos, es más objetivo en ese Por sentido, supuesto. ¿no? Con relación, digamos, el domingo pasado se realizó una marcha contra la corrupción organizada por precisamente la Contraloría y también la PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros, hubo una asistencia bastante masiva, ¿no?, de la gente. ¿Se está tomando conciencia en ese sentido respecto al tema, Sí, o se está exagerando de repente? No, yo creo que ha sido una muy buena idea de la Contraloría de hacer esta marcha contra la corrupción. Como una campaña, digamos. Como una campaña. Sin embargo, creo también que han participado de la Comisión de Anticorrupción, Nacional Anticorrupción, que es la CAN, que ha participado, y realmente lo que está haciendo esta comisión lo que ha hecho es conglomerar a todas las instituciones públicas y también llamar a las empresas privadas y a
sistemas como como Transparencia Internacional acá en el Perú. Sí. Y todos estos ya ahora están viendo políticas de Estado respecto de corrupción. Justamente en ese sentido iba mi siguiente pregunta. ¿Realmente estos tipos de actos, más allá de que son simbólicos, se están tomando medidas, digamos, más concretas de lucha contra la corrupción, anticorrupción? Sí se está tomando medidas. Lo que pasa es que, por ejemplo, una cosa importantísima ha sido que el Congreso ya aprobó a la CAN, a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la ha aprobado por ley. Y ahora la comisión ya tiene una partida de nacimiento más sólida. Más peso. Más claro, peso. tiene más peso. Solamente falta la promulgación de esa ley y que debe hacerse lo antes posible. Claro. Para que, en estos días. Para que se muestre la intención clara de luchar contra la corrupción. Esto de aquí, digamos, ha permitido que se establezcan líneas muy claras de funcionamiento del Estado y en general de cómo debemos tomar a la corrupción, ¿no? Entonces, por ejemplo, una recomendación que hiciéramos cuando estuvimos en la CAN era que se trabajara más en transparencia y en ética. Y eso también se está haciendo ahora, se está trabajando mucho más en el trabajo en transparencia, pidiendo que se haga más clara el trabajo, más, digamos, que la información sea más transparente para todo el mundo. Que se divulgue, digamos. Otro factor que se está viendo es el proceso de reformas que tiene que tener la administración pública, porque las reformas lo que hacen es fortalecer institucionalmente al Estado y ese fortalecimiento lo que hace es impide que haya corrupción. Por ejemplo, el tema de la ley de servicio civil es una alternativa muy importante porque va a hacer que los funcionarios realmente se encuentren en una carrera en el sector público. Y esa carrera ya no es una situación de momento, ¿no? Claro, porque mi amigo ahí ha llegado... promueves el tema de la competencia, Claro. de cuidar justamente esta línea Claro. en tu carrera del sector público. Otras cosas que están haciendo, por ejemplo, están fortaleciendo el control interno, que es un factor importantísimo en lo que es el a nivel manejo. institucional, ¿no? De cada Claro, institución. el control interno es el control que tiene que hacer cada una de las instituciones hacia adentro. No necesariamente lo hace la Contraloría. La Contraloría supervisa que haya control interno, pero el control interno lo tiene que realizar. Es responsabilidad cada uno. de cada institución en Así todo es. caso. ¿Debe reforzarse, digamos, a la Contraloría, darle mayores facultades? ¿Tiene suficientes poderes o requiere más? Bueno, en este momento tiene bastantes poderes. Yo creo que está en una situación bastante favorable para luchar contra la corrupción. Y tiene los medios, ya se les ha dado los medios. El presupuesto. Sí, y también hay todas las normas están bien encaminadas, excepto por una norma que se le retiró a la Contraloría que creo que se le debe devolver. Y es que normalmente la Contraloría antes hacía las acusaciones de los resultados de sus informes directamente a la Fiscalía y ahí salía. Y ahora no tienen que pasar por los procuradores de cada sector para que ellos revisen y que hagan la acusación. Esto aquí no es muy conveniente porque hay un filtro adicional que, digamos, que debería pasar directamente al Poder Judicial para que ahí se vea el filtro, no necesariamente que sean los procuradores lo que hagan, sean el filtro. Antes de que pase, claro, el Ministerio entonces, Público. Ese cambio sí debería... Es fundamental. Justamente para hablar acerca de los cambios y lo que se requiere para continuar con esta lucha contra la corrupción, vamos a seguir conversando con usted, doctor Genaro Matute, luego de una breve pausa. Ya regresamos aquí en Voz Ciudadana. Los países de la Comunidad Andina trabajamos juntos frente al problema mundial de las drogas.
producimos y compartimos información para tomar mejores decisiones. Contamos con laboratorios de alta tecnología que analizan la composición de las drogas. Coordinamos el control de insumos químicos, evitando su desvío hacia la producción ilícita. Y la inclusión social es parte del desarrollo alternativo, integral, sostenible y preventivo. Comunidad Andina, integración para la vida. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos conversando con el ex Contralor General de la República, el doctor Genaro Matute, quien también es docente, es catedrático de la Universidad ESAN. El tema que estamos tratando y que hemos conversado ya bastante ampliamente en el primer bloque es acerca de la lucha contra la corrupción, la percepción de la población, sobre todo respecto de la corrupción, especialmente en nuestro país. Justamente ya tocamos el tema de cómo se debe de evaluar, digamos, en todos los niveles de gobierno, pero la corrupción no solo es en el sector público. Por ejemplo, en la última conferencia anual de empresarios, en la CADE se dijo que se hizo una encuesta con los empresarios y dijeron que, bueno, reconocieron que sí, que efectivamente, que está bien la lucha contra la corrupción, todo, pero que muchos de ellos estarían dispuestos a pagar de repente una coima para agilizar las gestiones o algún tipo de trámite si es que no se da, digamos, con celeridad. Y eso también es considerado entonces corrupción. Por supuesto. En el sector privado. Casualmente es la fuente de la corrupción está dada por el hecho de que, por un lado, funcionarios del sector público, algunos lo que hacen es demoran los procesos, los trámites, y entonces obligan a la empresa a recurrir a comisiones o coimisiones para acelerarlas. Ese es uno de los problemas y realmente la empresa está dispuesta a participar en eso. Por eso es que en la CAN se trae o se tiene la participación de CONFIEP para que a través de CONFIEP se establezcan códigos de ética que puedan permitir que las empresas puedan trabajar claramente con una responsabilidad social en el sentido de tener conciencia de la corrupción, ¿no? Pero en todo caso, eso no es, actualmente entonces las normas quiere decir que está empoderado el funcionario. Porque si él tiene poder de trabar o demorar mucho una gestión, un trámite, para de repente conseguir algún otro tipo de beneficio personal, es una manera de empoderarlo. Claro, la empoderación se da no hay por una el manera hecho, de denunciar, de establecer plazos determinados que se cumplen y eso se cumple los sanción. plazos están planteados. Lo que no está planteado es la transparencia de la información. Entonces, si el sistema público interviene y se desarrolla en términos de tecnología de información mucho más ágil, donde se pueda ver y observar cuál es el proceso del trámite de cada uno de las acciones que se tiene que seguir en una institución, entonces es muy fácil, digamos, saber dónde está el problema y cómo resolverlo. Digamos, uno de los problemas serios que hay es el hecho de que no hay información respecto de los trámites, no es transparente. Si eso lo tuviéramos en forma transparente... Pero eso se debe exigir, ¿está normado eso? Está normado, pero no hay una tecnología de información que está soportando ese proceso. O sea, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un sistema, digamos, ¿no? Claro, un sistema con la información respecto de cada proceso y en qué situación se encuentra, entonces no tendríamos ningún problema con un trámite, porque podríamos ver en qué situación se encuentra. Claro, se le hace el seguimiento. Claro, ¿no? pero como eso no está dado, entonces ahí es donde se aprovechan algunos que dicen, bueno, todavía no está, vamos para que se mueva el papel. O se perdió el papel, claro. ¿no? Se traspapeló, de nuevo hay que presentar. Y eso sucede en el sector salud, en economía y finanzas, en las municipalidades, gobiernos locales, regionales, de todo. Muy común, el hecho de que se pierdan los papeles o Poder judicial también. Si quiere usted, yo lo pongo encima de su papel. Y por eso tengo una comisión. Entonces, el problema es ese. Si nosotros tuviéramos sistemas transparentes, que transparenten el proceso, sistema de información que uno pueda ver exactamente en qué situación se encuentra un documento, entonces no va a haber ningún problema.
Pero no eso se puede da haber en otros corrupción. países. Por ejemplo, alguien que está siguiendo un proceso En judicial. todos lados. Inmediatamente tu abogado ve lo que está haciendo el otro abogado a través de En internet. todos lados ¿no? se ve eso, pero acá todavía no estamos desarrollados. Pero ¿y qué es lo que falta? O sea, Invertir en eso. Invertir en eso. Por ejemplo, cuando estuvimos Pero en la sí hay Contraloría, dinero sí hay, actualmente sí para hay. invertir. Debería ser Sí, prioritario, entonces. Claro. Cuando estuvimos en la Contraloría, nosotros pusimos, digamos, todos los trámites transparentemente en un sistema donde uno puede ver exactamente en qué situación está un trámite específico que ingresó a la Contraloría. Y en algunas organizaciones también ya se está dando, pero eso tendría que ser común, tendría que ser para todos, de tal forma que, digamos, nadie pueda aprovecharse de un trámite para tener una coima, ¿no? Claro, para un beneficio personal Claro. en todo caso, ¿no? Y que genera justamente este malestar o de repente obliga, por decirlo de alguna manera, a la otra parte a actuar de manera indebida, ¿no? Que normalmente se ha acostumbrado también el sector privado y el privado en general, las personas, a ver si aceitan el proceso, ¿no? O sea, Facilita, voy a aceitar claro. el proceso para que me salga más rápido. Esa costumbre todavía existe. ¿Por qué? Porque no está claro y transparente el proceso. Entonces, si estuviera transparente no podrían hacerlo, porque se ve lo que es, cómo está su proceso, ¿no? Es Claro. transparente, pero se aprovechan de eso también, ¿no? O sea, es un tema de transparencia que invertir, como dice usted, en el tema de la información, de sistematizarla de repente, Correcto. ¿no? Y todo eso. Pero al margen de eso, el tema de las sanciones al funcionario que no cumple en los plazos establecidos. Están, en este momento, ya las sanciones son muy claras. Inclusive hay un proceso sancionador que se ha establecido en la Contraloría, que lo que hace es casualmente ve estas faltas de naturaleza, que no son graves, pero sí son faltas que pueden afectar a la administración. Y en este momento la Contraloría ya tiene capacidades sancionadoras en ese sentido, ¿no? Bien, entonces no hacen falta más normas, más leyes. Las que hay son suficientes. Para luchar contra la corrupción, sí. No faltan. No falta más ley. El No Congreso de la República no tendría tarea No, bueno, en ese sentido, digamos, hay algunas cosas que todavía faltan normar. Por ejemplo, la ley de lobbying, que ahora último se ha estado presentando otra vez y discutiendo otra vez. Yo creo que sí es necesario revisar esa ley, porque casualmente los últimos casos de corrupción o de presunta corrupción que se han presentado dicen que son problemas de lobby. Son problemas de gente que trata de hacer algo por otro. Bueno, ya esa palabra suena como pecado acá, ¿no? Y de repente es completamente legal en otros países. Sí, Es totalmente sí, legal. se establece como... Es totalmente legal. Sí, o claro, sea, es la forma, el manejo. Claro, el lobby es bueno en términos de que cualquier persona puede mostrar al sector público qué es lo que quiere hacer. Promover algo. Claro. Pero es bueno cuando es transparente. No es bueno cuando es por debajo de la mesa. Y eso es lo que está pasando, que muchos de los problemas de lobby que nosotros vemos es eso. Entonces, tenemos ahora una ley que es un poco excesiva en términos de los procesos mismos y en la forma como se tiene que aplicar. ¿Cuál? Y eso, la ley de lobby. La actual, existe, la actual, sí. la vigente, La digamos, vigente. que es la que usted plantea que debería modificarse. Debe modificarse. ¿En qué sentido, digamos? Por ejemplo, uno de los problemas que hay en el registro de los lobistas, Ujú. ¿no? Para registrarse un lobista tiene que pasar una cantidad de documentos increíbles. Y eso lo que ha hecho es que ha espantado a los Desmotivar, lobistas. digamos. Claro, desmotivar. solamente en un momento llegaron a ser 6 lobistas en todo el Perú. Y eso no es cierto, ¿no es cierto? No, claro, hay mucho más. Claro, pero nadie quería pasar por el proceso de establecerse como lobista. Es en ese demasiado sentido. engorroso. Así es. Y segundo, que el funcionario público Es no innecesario, exige. entonces, usted considera No, toda la yo- cantidad de requisitos La que se cantidad de pedían. requisitos es demasiado. Ya. Yo creo que se debe simplificar ese proceso. Ujú. Y también el funcionario público tiene que entender que el proceso está bien, pero siempre y cuando sea abierto. Y por lo tanto debe exigir que el lobista se presente abiertamente, ¿no? ¿Y debe que diga tener sus alguna intenciones. particularidad, formación académica? en fin? No, yo creo que eso es muy difícil establecer o preestablecer, porque el lobista puede
buscar intereses económicos o intereses legales o diferentes tipos de intereses que tiene que presentar y explicar. Fundamentar. Claro, fundamentar entonces bien, claro. no necesita ninguna formación. Yo creo que es campo, una persona ¿no? inteligente es suficiente. Claro, suficiente. Bien, doctor, en el tema justamente de género a nivel de corrupción, hablando, digamos, en general, en forma general, se dice que se presenta más en los varones que en las mujeres. Cierto. Por eso es que no es un tema por si acaso de feminismo ni de machismo, digamos, es una generalidad, es la percepción también generalizada. Bueno, no solamente percepción, es una realidad. Es una realidad. ¿Cómo se llama? Los problemas de corrupción se han visto mucho más presentes en casos de hombres. Porque son varones los que más ocupan puestos, digamos, que las mujeres, en ese sentido. Pero en ese sentido, ese es un primer hasta en la factor. policía se comentaba Claro, eso, ese ¿no? es un primer factor. Ajá. Y segundo, los casos de mujeres son muy aislados, pero son importantes también, pero Claro. son aislados. La diferencia es esto, el hecho de que hay pocas mujeres en cargos, digamos, importantes. Y segundo, que yo creo que la mujer tiene muchísimo más, ¿cómo podríamos decir? Más que perder frente a sus hijos, ¿no? Si es que le pasa algo, si es que interviene en una acción delictiva. Entonces, O de repente es más organizada. también es más organizada y más preocupada por eso, por su propia imagen, ¿no? Mientras que en el caso de los hombres hay algunos que son muy avesados, por decirlo menos, ¿no? Y están dispuestos a cualquier cosa para salir adelante, ¿no? Con una visión equivocada. Demasiado revista, digamos. Claro. Bien, doctor, ya para finalizar, digamos, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para la lucha anticorrupción? Bueno, yo creo primero lo que decíamos antes, ¿no? Que se promulgue la ley que es formación de la CAN. Segundo, que se comiencen a establecer las políticas que la CAN está recomendando, que yo creo que están por un muy buen camino. Las más resaltantes. Por ejemplo, lo de el lobby, la ley del lobby lo está promoviendo. La modificación. La extensión del control interno, el trabajo, digamos, de educación y de ética a nivel de colegios y universidades, la formación también del funcionario público en aspectos éticos. Ese tipo de acciones son las que van a fortalecer mucho más digamos, la posición del país frente a la corrupción. Sobre todo que se lleve adelante también las reformas apropiadas, ¿no? Las reformas tanto en adquisiciones y contrataciones del Estado. En las licitaciones, que tantos problemas hay. En lo que es la reforma de servicio civil. Creo que esas reformas lo que van a hacer es fortalecer, digamos, el sistema y hacerlo más transparente. Siempre aquí el problema de corrupción tiene mucho que ver con la opacidad. Cuanto más opaco sea el sistema, más probabilidades de corrupción hay. Entonces la transparencia en todo sentido es lo que le da posibilidades, digamos, de salir adelante en términos de corrupción. Usted mencionó un tema importante, el tema de la simplificación para determinados trámites, ¿no? O requisitos. Eso también no puede irse a otro extremo, no hacerlo ni muy engorroso ni de repente tan sencillo, tan fácil. Claro, bueno, el término de simplificación administrativa existe Sí. y es una norma ahora. Y lo ideal no es que no se simplifique, yo creo que sí se debe simplificar. Lo que se debe hacer es controlar ex post, o sea, si usted presenta un documento simplificado, perfecto, yo lo recibo y comienzo a trabajar con él, pero alguien tiene que revisar la naturaleza de los documentos que han entrado para ver si realmente corresponden o no corresponden. Eso de ahí, digamos, no se hace muchas veces. Ese Se simplifica, seguimiento que es importante. Claro, se simplifica, pero no se hace seguimiento. Entonces, ahí viene el problema. La simplificación es para atender al público, atender al ciudadano. Claro. Pero, digamos, la preocupación de si está dentro de la norma
lo que está pidiendo y cómo lo está pidiendo, tiene que hacerlo el funcionario. Bien, doctor, le agradecemos su participación aquí en Voz Ciudadana. Gracias por los aportes brindados a este programa. Ha sido bastante enriquecedor para que las autoridades también tomen en cuenta, sobre todo usted con amplia experiencia y trayectoria en la Contraloría General de la República. Le reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos contar con usted en cualquier otra oportunidad. Y feliz Navidad. Feliz Navidad, exacto. Felices fiestas para todos. Nosotros llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos en la siguiente emisión. Hasta entonces.